Te voy a decir algo que probablemente nadie te ha dicho con esta claridad: el problema no es que te falte dinero. El problema es lo que crees sobre el dinero. Y esa diferencia, entre lo que tienes y lo que crees, es exactamente lo que separa a las personas que construyen riqueza de las que trabajan toda su vida sin llegar a ningún lado. No es el sueldo. No es la economía. No eres tú, es tu mentalidad. Y hoy vamos a hablar de eso sin filtros. Porque hay algo profundamente injusto en todo esto. Nadie te pidió permiso para instalarte las creencias que tienes sobre el dinero. Las absorbiste de tu familia, de tu entorno, de una cultura que históricamente ha asociado la riqueza con la codicia y la pobreza con la virtud. El dinero no da la felicidad. Los ricos son corruptos. Con lo que tenemos es suficiente. Frases que suenan a sabiduría popular, pero que, si las analizas con frialdad, son cadenas disfrazadas de filosofía. Y las cargas contigo cada vez que tomas una decisión financiera. Ahora bien, y aquí viene lo que puede incomodarte un poco, la mentalidad de pobreza no es exclusiva de las personas que no tienen dinero. Hay personas con sueldos altos, con buenos trabajos, incluso con negocios propios, que siguen atrapadas en los mismos patrones. Siguen gastando antes de ahorrar. Siguen evitando hablar de dinero. Siguen cambiando su tiempo por ingresos sin construir nada que trabaje por ellas. El ingreso cambia. Los patrones, no, y los patrones son los que determinan el destino. Lo que vas a escuchar en este video no es motivación barata ni consejos genéricos de finanzas personales que ya leíste en algún blog. Es un análisis honesto, a veces incómodo, de 5 comportamientos cotidianos que la mayoría de las personas hace sin cuestionarlos, y que están diseñados, casi de forma perfecta, para mantenerte exactamente donde estás. Sin avanzar. Sin acumular. Sin libertad real. Y lo más revelador de todo esto es que estos comportamientos no se sienten como errores cuando los cometes. Se sienten normales. Se sienten razonables. Se sienten como lo que hace todo el mundo. Y eso, precisamente, es lo que los hace tan peligrosos. Porque en un contexto de inflación creciente, de crisis económica 2026, de un mercado laboral que cada vez ofrece menos certezas, seguir haciendo lo que todo el mundo hace es la forma más segura de obtener lo que todo el mundo tiene. Y lo que todo el mundo tiene, seamos honestos, no es suficiente. Si alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de trabajar duro, de ser responsable, de no darte grandes lujos, el dinero igual no alcanza, este video es para ti. No porque tenga una fórmula mágica, sino porque a veces lo único que necesitas para cambiar tu situación es ver con claridad lo que hasta ahora no habías podido ver. Y eso, exactamente eso, es lo que empieza ahora. Hay algo que nadie te enseñó en la escuela y que, sin embargo, define si vas a tener dinero o no el resto de tu vida. No es cuánto ganas. No es si tienes o no un buen trabajo. Es el orden en que mueve tu dinero cada vez que te pagan. Y casi todo el mundo lo hace al revés. El patrón es siempre el mismo. Llega el sueldo, pagas la renta, el supermercado, la suscripción que olvidaste cancelar, la salida del fin de semana que te la merecías, y al final del mes, si sobra algo, dices que lo vas a ahorrar. Pero casi nunca sobra. Y lo que no sobra, no se ahorra. Así de simple. Así de devastador. Lo que pasa en tu cerebro cuando ves dinero disponible es fascinante y aterrador al mismo tiempo. Los neurocientíficos lo llaman sesgo del presente. Tu mente está literalmente diseñada para preferir una recompensa inmediata sobre un beneficio futuro mayor. No es falta de disciplina. No es que seas irresponsable. Es biología. El problema es que en el mundo moderno, ese instinto primitivo trabaja en tu contra todos los días. Las grandes empresas lo saben perfectamente. Por eso las plataformas de streaming te ofrecen el primer mes gratis. Por eso los centros comerciales ponen las ofertas justo en la entrada. Por eso tu banco te manda notificaciones de meses sin intereses cuando menos lo esperas. Están aprovechando exactamente ese circuito cerebral que te hace gastar antes de pensar. Y funciona. Vaya que funciona. La solución no está en tener más fuerza de voluntad. Eso es lo que la industria quiere que creas,
para que cuando falles, te culpes a ti mismo y sigas consumiendo. La solución está en cambiar el orden. Pagar primero a ti mismo. Automatizar el ahorro el mismo día que te depositan, antes de que tu cerebro decida en qué gastarlo. Así es como funciona la independencia financiera para quienes la han logrado de verdad. Warren Buffett lo dijo de una forma que no puedo quitarme de la cabeza: no ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Una frase. 8 palabras en español. Y sin embargo, la mayoría de las personas hace exactamente lo contrario durante décadas. La diferencia entre esos dos enfoques no es pequeña, es la diferencia entre construir patrimonio o simplemente sobrevivir al mes. Ahora, ¿cuánto debería ser ese primer pago a ti mismo? No existe una cifra mágica universal, pero hay un punto de partida que funciona: el 10% de lo que entra. Si ganas 15,000 pesos al mes, son 1,500 pesos que salen automáticamente a una cuenta separada, una que no uses, una que no veas en tu app bancaria principal, el mismo día que te pagan. No el viernes en la noche. No cuando pueda. El mismo día. Eso cambia todo. Y si crees que no te alcanza para ahorrar el 10%, hay una pregunta que vale hacerse con honestidad. ¿No te alcanza, o simplemente ya comprometiste ese dinero en gastos que elegiste tener? Porque hay una diferencia enorme entre no poder y no querer reorganizar. Nadie dice que es fácil. Pero tampoco es tan difícil como parece, especialmente cuando ves que el dinero empieza a acumularse y que puedes vivir bien con el 90% restante. Lo que hace que esto sea tan poderoso es que no depende de cuánto ganes. Esta no es una estrategia de finanzas personales para ricos. Es exactamente lo contrario. Es la estrategia que usaron muchas personas comunes para dejar de ser comunes. Personas que ganaban menos que tú, en economías más difíciles que la tuya, en plena crisis económica, y que aún así construyeron un colchón financiero real porque cambiaron el orden de sus decisiones. Pero hay algo más profundo debajo de todo esto. Algo que va más allá del ahorro y que tiene que ver con por qué, aunque ya sabes todo esto, igual no lo estás haciendo. Y no es por falta de información, porque información sobra. Es por algo que casi nadie quiere admitir, y que tiene que ver con las conversaciones que tienes, o que evitas tener, sobre dinero. Hay un tema que en casi todas las familias latinoamericanas está prohibido sin que nadie lo haya prohibido formalmente. No está escrito en ningún lado. Nadie te lo dijo directamente. Pero desde pequeño aprendiste que preguntar cuánto gana alguien es de mala educación, que hablar de deudas es vergonzoso, y que discutir de dinero en la mesa es señal de conflicto. Y ese silencio aprendido, esa incomodidad heredada, hoy te está costando más de lo que imaginas. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces evitaste preguntar en una entrevista de trabajo cuánto pagaban exactamente? ¿Cuántas veces aceptaste un precio sin negociar porque te dio pena? ¿Cuántas veces firmaste un contrato sin leerlo completo porque preguntar te hacía sentir ignorante? Cada uno de esos silencios tiene un precio. Y ese precio, acumulado a lo largo de años, puede representar una diferencia de cientos de miles de pesos en tu patrimonio. El problema no es solo cultural, aunque la cultura tiene mucho que ver. El problema es que cuando evitas hablar de dinero, también evitas aprender de dinero. Las personas que han logrado independencia financiera real no son las que tuvieron más suerte ni las que nacieron en familias adineradas. Son, en su mayoría, las que se atrevieron a hacer preguntas incómodas, a buscar mentores, a comparar opciones, a negociar cuando todos callaban. La información que no buscas es la que alguien más usa para tomar ventaja sobre ti. Hay un dato que me parece revelador. En países donde la educación financiera se discute abiertamente desde la infancia, como en algunos países nórdicos o en comunidades específicas de Estados Unidos, los niveles de ahorro y de inversión para principiantes son significativamente más altos que en países donde el dinero es tabú. No es coincidencia. Es consecuencia directa de una cultura donde hablar de finanzas personales es tan normal como hablar del clima. Y dentro de casa, el silencio puede ser aún más costoso. Las parejas que no hablan de dinero con claridad tienden a tomar decisiones financieras desconectadas. Uno ahorra, el otro gasta, uno quiere invertir,
el otro no sabe ni que existe esa conversación. Según estudios de comportamiento financiero, los conflictos por dinero son una de las principales causas de separación en América Latina. No porque el dinero en sí destruya relaciones, sino porque el silencio alrededor de él crea mundos paralelos dentro del mismo hogar. Romper ese silencio no significa volverse obsesivo con el tema ni hacer de cada cena familiar una conferencia de economía. Significa, por ejemplo, sentarte con tu pareja una vez al mes a revisar en qué se fue el dinero, sin juicios, sin culpas, solo con datos. Significa preguntarle a alguien que admiras financieramente cómo tomó ciertas decisiones. Significa buscar comunidades, en línea o presenciales, donde se hable de cómo invertir desde cero, de cómo proteger tu dinero, de qué hacer ante la inflación. Esas conversaciones valen oro. Un ejercicio concreto que puedes hacer esta semana: escribe en papel cuánto ganas, cuánto gastas en promedio y cuánto tienes ahorrado hoy. Solo eso. Sin compararte con nadie. Sin juzgarte. Solo ver los números con claridad, quizás por primera vez en mucho tiempo. Ese acto simple, poner números sobre papel, rompe el tabú contigo mismo. Y es el primer paso para poder hablar de ellos con otros. Porque cuando no sabes exactamente en qué situación estás, tomas decisiones en la oscuridad. Y tomar decisiones financieras en la oscuridad, especialmente en un contexto de crisis económica 2026, no es neutralidad, es una forma de perder dinero sin darte cuenta. El que no habla, no negocia. El que no negocia, siempre paga el precio que otros deciden por él. Pero hay algo que va más allá de las conversaciones que evitas. Algo que tiene que ver con la estructura misma de cómo consigues tu dinero, y por qué, aunque trabajes más horas que nunca, la sensación de escasez no desaparece. Existe una ecuación que la mayoría de las personas acepta como si fuera una ley natural, como la gravedad o el paso del tiempo. La ecuación dice así: trabajas horas, recibes dinero. Trabajas más horas, recibes más dinero. Parece lógica. Parece justa. Y durante los primeros años de vida adulta, incluso parece funcionar. El problema es que tiene un techo. Un techo invisible, pero absolutamente real. Y ese techo es tu propio tiempo. Tú tienes, como máximo, 24 horas al día. De esas, duermes 8, si tienes suerte. Comes, te trasladas, atiendes responsabilidades personales. Al final, quedan quizás 10 horas disponibles para trabajar. Y si tu único mecanismo para generar dinero depende de esas 10 horas, entonces ya encontraste el límite de tu ingreso posible. No importa cuánto te esfuerces. No importa cuánto te sacrifiques. El tiempo no se estira. Lo más curioso es que nadie te enseñó esto como un problema, te lo enseñaron como una virtud. El que madruga, Dios lo ayuda. El trabajo duro siempre tiene recompensa. Y sí, el trabajo duro importa. Nadie está diciendo lo contrario. Pero trabajo duro sin una estrategia que eventualmente desconecte tu ingreso de tu tiempo es solo agotamiento con buena conciencia. Es correr en una caminadora, mucho movimiento, ningún avance real en términos de cómo proteger tu dinero a largo plazo. Los economistas llaman a esto ingreso activo, el dinero que solo llega si tú estás presente, produciendo, operando. Y no hay nada de malo en tenerlo. El problema es cuando es el único tipo de ingreso que existe en tu vida. Porque cuando te enfermas, cuando necesitas descansar, cuando surge una emergencia, el ingreso se detiene. Y en un contexto de inflación, ¿qué hacer con esa vulnerabilidad? Se vuelve una pregunta urgente que muy pocos saben responder. La alternativa tiene nombre: ingreso pasivo. Pero antes de que ese término te haga pensar en esquemas de rápido enriquecimiento o en promesas dudosas de Internet, déjame ser muy preciso. Ingreso pasivo no significa no trabajar. Significa trabajar una vez, o invertir una vez, y que ese esfuerzo o ese capital siga generando valor sin requerir tu presencia constante. Un departamento en renta. Dividendos de acciones. Regalías de un contenido digital. Intereses de instrumentos de inversión para principiantes como los CETES en México o los CDTS en Colombia.
Tomemos un ejemplo concreto. Si hoy tienes 50,000 pesos ahorrados y los colocas en CETES a una tasa anual de alrededor del 10%, que ha sido cercana a la realidad en México en los últimos años, al cabo de 12 meses habrás generado aproximadamente 5,000 pesos sin mover un dedo. No es una fortuna, pero tampoco es nada. Y lo más importante, ese dinero trabajó mientras tú dormías, mientras comías, mientras vivías. Eso es exactamente lo opuesto a cambiar tiempo por dinero. La mentalidad de abundancia no empieza con grandes capitales. Empieza con la decisión de que una parte de lo que produces hoy va a trabajar por ti mañana. Así piensan quienes han construido patrimonio real. No necesariamente empezaron ganando más, empezaron a asignar diferente lo que ya ganaban. Y con el tiempo, esa pequeña porción que trabajaba sola fue creciendo hasta convertirse en algo que cambia la ecuación por completo. El camino hacia cómo invertir desde cero no es tan complicado como parece, pero sí requiere algo que el sistema nunca te incentivó a desarrollar: paciencia. Vivimos en una cultura de gratificación inmediata, y el mercado financiero también está lleno de voces que prometen resultados rápidos para aprovecharse exactamente de esa impaciencia. La riqueza real, sin embargo, se construye lento, con consistencia, con pequeñas decisiones repetidas durante años. Pero hay algo que puede sabotear todo esto antes de que empiece. Algo que no tiene que ver con cuánto ganas ni con qué instrumentos eliges. Tiene que ver con el estado mental desde el que tomas tus decisiones financieras, y con una fuerza invisible que puede hacerte perder dinero incluso cuando crees que estás siendo completamente racional. Imagina esta escena. Es lunes por la mañana, revisas tu teléfono y ves que la bolsa cayó un 8% durante el fin de semana. Tu estómago se aprieta. Tu primer instinto es vender todo antes de que caiga más. O imagina lo contrario. Un amigo te cuenta emocionado que invirtió en cierta criptomoneda y en 3 semanas duplicó su dinero. Tu primer instinto es entrar de inmediato, antes de perderte la oportunidad. Ambas reacciones se sienten completamente lógicas en el momento. Y ambas, casi siempre, son un error. Lo que está pasando en esos dos escenarios tiene un nombre técnico que los economistas del comportamiento estudian desde hace décadas: sesgo emocional en la toma de decisiones financieras. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, dedicó gran parte de su carrera a demostrar algo que parece obvio pero que casi nadie aplica: los seres humanos no somos racionales cuando se trata de dinero. Somos emocionales que se creen racionales. Y esa diferencia lo cambia todo. El miedo y la codicia son los dos motores más poderosos del comportamiento financiero masivo. Y lo interesante, y lo peligroso, es que operan exactamente al revés de como deberían. Cuando los mercados caen y todo parece crisis económica, el miedo hace que la gente venda justo cuando debería comprar. Cuando todo sube y el optimismo es colectivo, la codicia hace que la gente compre justo cuando los precios ya están inflados. Es el ciclo perfecto para perder dinero con total convicción. Warren Buffett tiene una frase que resume esto mejor que cualquier libro de finanzas personales: sé temeroso cuando otros son codiciosos, y codicioso cuando otros son temerosos. Suena simple. Es profundamente difícil de ejecutar. Porque requiere ir en contra de tu instinto, en contra de la narrativa del momento, en contra de lo que todos a tu alrededor están haciendo. Y eso, neurológicamente, activa las mismas zonas del cerebro asociadas con el dolor físico. Hay otro sesgo que opera de forma más silenciosa pero igual de destructiva: el sesgo de confirmación. Cuando ya tomaste una decisión financiera, compraste cierto activo, elegiste cierto banco, apostaste por cierto negocio, tu cerebro empieza a buscar automáticamente información que confirme que tomaste la decisión correcta e ignora la que sugiere lo contrario. No es deshonestidad. Es neurología. Y puede mantenerte en una mala inversión mucho más tiempo del necesario porque está seguro de que va a subir. La solución no es volverse un robot sin emociones, eso tampoco existe ni es deseable. La solución es crear un sistema de decisiones que no dependa de cómo te sientes el día que decides. Por ejemplo, definir de antemano cuánto estás dispuesto a perder antes de salir de una inversión, lo que se conoce como stop loss,
y respetarlo sin importar lo que diga tu instinto en ese momento. O automatizar tus aportaciones mensuales a tus instrumentos de inversión para que el dinero se mueva antes de que tus emociones tengan oportunidad de opinar. Otro ejemplo concreto: si estás considerando dónde invertir en 2026, en lugar de dejarte llevar por lo que está de moda en redes sociales o por el consejo entusiasta de alguien en una reunión familiar, hazte 3 preguntas antes de mover un solo peso. Primero, ¿entiendo exactamente cómo funciona este instrumento? Segundo, ¿puedo permitirme perder este dinero sin que afecte mi estabilidad? Tercero, ¿estoy tomando esta decisión desde la calma o desde el miedo o la euforia? Si no puedes responder las 3 con honestidad, no es el momento de invertir. La independencia financiera no la construyen las personas que toman las mejores decisiones siempre, eso no existe. La construyen las personas que han aprendido a tomar decisiones consistentes, basadas en criterios claros, independientemente del ruido emocional del momento. La diferencia entre el inversor promedio y el inversor que realmente acumula patrimonio no suele ser inteligencia ni información privilegiada. Suele ser disciplina emocional. Y esto conecta con algo que quizás nunca habías visto desde este ángulo: la relación entre tus emociones financieras y los mensajes que recibes constantemente del mundo que te rodea. Porque hay fuerzas externas, muy bien organizadas, con presupuestos enormes, que trabajan todos los días para que tus decisiones económicas beneficien a otros antes que a ti. Y lo hacen de una manera tan elegante que casi nunca lo notas. Hay una imagen que me gusta usar porque lo explica todo sin necesidad de números ni gráficas. Imagina 2 personas frente a la misma tienda departamental en un sábado por la tarde. La primera entra, recorre los pasillos, ve una oferta de 30% de descuento en ropa de temporada y compra 3 cosas que no tenía planeadas. Sale contenta, con bolsas en la mano y 2,000 pesos menos en su cuenta. La segunda persona no es dueña de la tienda, pero sí tiene acciones de esa empresa. Ese sábado, mientras estaba en casa leyendo, ganó dinero. No mucho, pero ganó. ¿Cuál de las 2 está construyendo patrimonio? Esto no es una crítica al consumo. Consumir es necesario, es humano, y hay un nivel de disfrute en la vida que nadie debería sacrificar por completo en nombre de las finanzas personales. El punto es otro. El punto es que existe una línea, muchas veces invisible, entre consumir para vivir bien y consumir para llenar vacíos emocionales mientras otros acumulan capital con tu dinero. Y la mayoría de las personas cruza esa línea varias veces al día sin darse cuenta. Las grandes marcas, las plataformas digitales, los sistemas de entretenimiento, todos están diseñados con una precisión extraordinaria para maximizar tu gasto. No es accidente que Netflix te autorreproducía el siguiente episodio sin preguntarte. No es accidente que Amazon te muestre otros productos que podrían interesarte justo cuando ibas a cerrar la app. No es accidente que Starbucks tenga un programa de lealtad que te hace sentir que estás ganando algo cuando en realidad estás gastando más. Cada uno de esos sistemas fue diseñado por equipos de ingenieros, psicólogos y expertos en comportamiento del consumidor. Y tú los estás enfrentando solo, sin manual. Lo que hace que esto sea especialmente relevante en el contexto de crisis económica 2026 es que los salarios reales, es decir, el poder adquisitivo descontando la inflación, han crecido mucho más lento que el costo de los productos y servicios que consumimos. Eso significa que hoy trabajas más para comprar lo mismo o menos que hace 5 años. Y aún así, el estímulo para consumir no para. Al contrario, se intensifica. Porque cuando la economía se contrae, las empresas no reducen su publicidad, la aumentan, la afinan, la personalizan. La mentalidad de abundancia, ese concepto que suena casi espiritual pero que tiene una aplicación muy concreta, empieza precisamente aquí. Empieza en el momento en que dejas de verte solo como consumidor y empiezas a preguntarte cómo convertirte también en productor o en propietario, aunque sea de una fracción pequeña de lo que consumes. ¿Usas mucho Amazon? Existen ETFs que incluyen acciones de Amazon accesibles desde plataformas como GBM y en México o Nubank Invest en Brasil y Colombia. ¿Tomas Coca-Cola casi todos los días? Esa empresa cotiza en bolsa y reparte dividendos desde hace décadas.
No se trata de dejar de consumir lo que disfrutas. Se trata de empezar a estar del otro lado de la ecuación, aunque sea con pequeñas cantidades. Cuando inviertes aunque sea 500 pesos al mes en un fondo indexado que replica el desempeño de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el famoso S&P 500, dejas de ser solo cliente de esas empresas y te conviertes, en la medida de tu inversión, en copropietario de su éxito. Ese cambio de perspectiva es pequeño en números al principio. Es enorme en mentalidad desde el primer día. Hay un concepto que Robert Kiyosaki popularizó en Padre Rico, Padre Pobre y que vale recordar aquí: los ricos compran activos, los pobres y la clase media compran pasivos que parecen activos. Un auto último modelo no es un activo, es un pasivo que se deprecia desde el momento en que sale de la agencia. Un teléfono de 25,000 pesos no es una inversión, es un gasto que además financia la riqueza de quien lo fabrica. Esto no significa que no puedas tener un buen auto o un buen teléfono. Significa que deberías tenerlos después de haber construido activos que los paguen, no antes. Como invertir desde cero en este contexto no requiere grandes capitales ni conocimientos sofisticados. Requiere un cambio en la pregunta que te haces antes de gastar. La pregunta no es ¿puedo pagarlo? Si tienes la tarjeta y el límite disponible, técnicamente siempre puedes. La pregunta es ¿este gasto me acerca o me aleja de donde quiero estar financieramente en 5 años? Esa pausa de 3 segundos, aplicada consistentemente, puede cambiar el rumbo de tu economía personal de formas que hoy parecen imposibles de imaginar. Porque al final, la trampa no está en que seas malo con el dinero. La trampa está en que nadie te enseñó a verla. Y cuando no puedes ver una trampa, caminas directo hacia ella con toda la confianza del mundo. Pero algo está a punto de cambiar, y tiene que ver con el momento exacto en que una persona decide que ya es suficiente y que a partir de hoy las reglas del juego, para ella, serán diferentes. Llegaste hasta aquí. Y eso ya dice algo sobre ti, porque la mayoría de las personas prefiere seguir en el piloto automático antes que enfrentarse a verdades incómodas sobre su relación con el dinero. Así que antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta honesta. No me la respondas a mí. Respóndela tú, en silencio, con la sinceridad que solo existe cuando nadie más está mirando. ¿Cuál de estas 5 cosas estás haciendo hoy, en este momento de tu vida, y que sabes que te está costando dinero sin que hayas hecho nada al respecto? Porque saber no es suficiente. Y ese es quizás el punto más importante de todo lo que hablamos hoy. Puedes entender perfectamente por qué gastas antes de ahorrar y seguir haciéndolo. Puedes reconocer que evitas hablar de dinero y seguir callando. Puedes saber que cambiar tiempo por dinero tiene un techo y seguir sin construir ningún ingreso que trabaje por ti. El conocimiento sin acción es solo entretenimiento intelectual. Y las finanzas personales no se transforman con lo que sabes, se transforman con lo que decides hacer diferente a partir de hoy. Entonces te propongo algo concreto. Esta semana, no el mes que viene, no cuando tengas más tiempo, esta semana, elige una sola cosa de las que hablamos hoy e impleméntala. Solo una. Si ganaste algo con este video, que sea eso, una decisión nueva. Automatiza el 10% de tu próximo ingreso antes de tocarlo. Escribe en papel tus números reales por primera vez. Busca en qué plataforma puedes empezar a invertir desde cero con lo que tienes hoy, aunque sean 200 pesos. Un paso pequeño, tomado hoy, vale infinitamente más que un plan perfecto que nunca empieza. Y ahora quiero escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 5 cosas te identificó más? ¿Gastas antes de ahorrar? ¿Evitas hablar de dinero en tu casa? ¿Sientes que no importa cuánto trabajes, nunca es suficiente? Escríbelo. En serio. Porque los comentarios de este canal no son solo un espacio de interacción, son una comunidad de personas que están decidiendo, exactamente como tú en este momento, que ya es suficiente de repetir los mismos patrones y obtener los mismos resultados. Si este video te hizo pensar, si removió algo, si te dio aunque sea una idea que no tenías antes, dale like. No por mí. Dáselo como un compromiso contigo mismo de que este tema importa, de que tu independencia financiera importa, de que mereces entender cómo funciona el dinero en el mundo real.
Ese like es tu primer voto a favor de una mentalidad diferente. Y si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Aquí hablamos de finanzas personales, de cómo proteger tu dinero en tiempos de inflación, de dónde invertir en 2026, de cómo construir independencia financiera desde cero, sin fórmulas mágicas, sin promesas vacías, con información real para personas reales. Suscríbete y activa la campanita. Porque lo que viene en los próximos videos va a ser todavía más profundo, todavía más útil, y todavía más de lo que nadie más te está contando. Tu situación financiera no cambia sola. Pero tú sí puedes cambiarla. Y todo empieza con una decisión. La pregunta es, ¿vas a tomarla hoy?